Entonces hoy tenemos aquí el libro de Romanos y ese es el que estamos estudiando. Y una de las cosas que yo me propongo siempre es repetir, porque solo cuando uno repite, la gente se le queda y entiende. Yo creo que si no fuéramos como niños, no podríamos aprender. El niño aprende a hablar porque oye que están hablando y hablando y hablando, y él empieza a poner atención y de repente él mismo ya empieza a hablar y a darse a entender. Amén. Si uno no fuera a la escuela y no le están enseñando A, B, C, D, E, A, B, C, D, A, B, C, D, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, M, A, ma, A, A, no aprenderíamos a leer. Pero ya cuando uno está escuchando y escuchando y escuchando, uno aprende. Entonces, ahí se acuerdan siempre que aquí es una escuela. Solo que esta escuela es una escuela espiritual. Y a veces las clases se van poniendo más elevadas, ¿verdad? Porque ya cuando sabemos decir mamá y papá, ya no nos quieren diciendo eso, ¿verdad? Sino que tenemos que aprender otras cosas. Entonces vamos a ir uniendo los versículos, porque esa es la manera que Dios habla. Cuando los versículos se van poniendo juntos todos, uno empieza a ver la fotografía y de repente mira todo el cuadro. Y toma bastante tiempo porque no es fácil la palabra del Señor. Pero todo aquel que le echa ganas empieza a ver, ¿verdad? Entonces yo siempre les digo a los que tal vez acaban de empezar su camino, les digo, no se desesperen, no se impacienten, síganse reuniendo hasta que ustedes empiecen a comprender lo que Dios les quiere decir. Y pues les decimos, no es aburrido, porque cuando uno se aburre de la palabra de Dios, uno no tiene corazón recto. Porque muchos de nosotros, si usted le pregunta a un hermano, ¿cuántos años tienes tú de ir a la iglesia? Te va a decir, yo tengo 15 años. Y toda la semana, sí, yo he ido martes, viernes y domingo. ¿Y no te has aburrido? ¿Qué? Más ganas tengo. Porque cuando uno conoce a Dios, a uno le dan más ganas de conocerlo. Amén. Si le preguntaran al hermano del Cid, ¿cuántos años tiene usted de andar en esto? ¿Cuántos años tienes de andar en esto, hermano? Como 40 años. ¿Y te has aburrido? ¿Quieres más? Y aquí estás, diles hoy, aquí estoy porque quiero más. Aleluya. ¿Se puede imaginar usted una persona que tiene 40 años de estar en esto y todavía dice quiero más? Yo tengo 63 años de andar en esto, 64, y quiero más. Y tú, Ricardo, quieres más. Estás malito de la pierna, pero quieres más, ¿verdad que sí? Aleluya. Vamos a orar hoy por los que están enfermos, porque nos han pedido oración por los que están enfermos. Tenemos a nuestro hermano Gustavo Ferreira, que tuvo un accidente bien fuerte en el carro y estamos orando por él. Vamos a orar por Ricardo también, que tiene su pierna recién operada. Vamos a orar por el hermano de Dani, que es Rodolfo, que está en el hospital y está grave. Y pues solo un milagro, dice el doctor, que lo hace que regrese. Así que vamos a poner las cosas en las manos del Señor, para que el Señor tenga cuidado de los que están quebrantados de salud. Si alguno de ustedes quiere regalar algo para la familia Ferreira, hágalo por Venmo, Pan de Vida, y ponga ahí para la familia Ferreira y los hermanos tesoreros se encargan de distribuirlo. Así que les pedimos, porque el hermano pues va a tardar un poquito sin trabajar. Yo he calculado que va a estar como un mes el hermano sin trabajar. Entonces nosotros vamos a meterles el hombro. Como dice el dicho, hoy por ti, mañana por mí. Así que vamos a ayudarlos, ¿verdad? Vamos a orar. Padre Celestial, en este momento nos unimos todos como un solo hombre.
Eso es lo que significa unánimes. Unánimes es como que fuéramos una sola alma. Nos unimos todos para pedirte, por favor, que toques el cuerpo de nuestro hermano Ferreira para que pueda ser restaurado, Señor, para que él pueda ser sanado totalmente, Señor, porque él tiene responsabilidades de su esposa, de sus hijos, Señor. Ayúdalos, Padre. Sabemos que tú te vas a glorificar en la vida de nuestro hermano. Y gracias porque hoy hablé con él y él dice, hermanos, sigan orando por mí, ya mañana me empiezan las terapias. Oren para que Dios me levante. Ponemos a nuestro hermano Ferreira en tus manos. También, Señor, ponemos a Ricardo en tus manos para que esa pierna sea fortalecida, que esa pierna sea restaurada, Señor eterno. Padre, en el nombre de Jesús lo ponemos en tus manos. Ponemos a Rodolfo en tus manos, Padre. Señor, yo sé que si tú le das una oportunidad de volver, él va a entregar su vida a ti, Señor. Yo sé, Padre, porque tú tienes planes para cada persona. Por eso nosotros dependemos de tu voluntad, Señor, y los milagros te pertenecen a ti. Tú eres el que nos traes de regreso desde la misma muerte, Señor. Y si tú quieres hacer eso con Rodolfo, tú lo vas a hacer, Señor. Padre, en tu nombre precioso nos ponemos todos delante de ti con un corazón humilde, Señor, y sabiendo que los méritos no son nuestros, sino que es Jesucristo quien por sus llagas fuimos nosotros curados. Señor, en el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Y te pido, Padre, que me ayudes para poder predicar tu palabra con valentía y con denuedo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén. Amén. Estamos en Romanos 1. Romanos 1. Y nos debe de llamar la atención cada vez que estudiamos la Biblia, y el consejo que yo le he dado a muchos cristianos es que estudien la Biblia libro por libro. Si alguien lee la Biblia un poquito aquí, otro poquito por allá y otro por acá y así, nunca va a aprender, nunca. Y por eso hay muchos cristianos que no conocen la Biblia porque así les han enseñado. Ellos llegan a la reunión, el predicador dice, abra su Biblia, vamos a leer un versículo, y lee un versículo y se pone a gritar 1 hora, y de lo que menos habló fue del versículo. De todo dijo menos del versículo. Y por eso la pobre gente se va. Ahora imagínense en las misas, es peor todavía. Porque en las misas, imagínense ustedes antes las misas, ora pro nobis, santis, quidelis, padelis, todo, ¿verdad? Era puro latín. ¿Y qué iba a entender la gente? Entonces, hay una responsabilidad bien grande cuando nosotros estamos aquí al frente. Porque ustedes son corazoncitos de Dios, ustedes son personas de Dios, que ustedes están aquí porque ustedes quieren ser bendecidos. You are here because you want to be blessed. Usted está aquí porque quiere ser bendecido. ¿Me dice amén? Entonces quiero que ustedes vean que todos los libros de la Biblia tienen un motivo por el cual se escribieron. Especialmente los del Nuevo Testamento. Se escribieron para corregir asuntos. Lo que la gente no sabe es de que por 400 años los cristianos no tenían Biblia. Aprendan eso. Aprendan que los primeros 325 años de la vida de la iglesia, porque la iglesia nació cuando Cristo se sopló en sus discípulos y se derramó sobre ellos. Ahí nació la iglesia. Muchos no saben en dónde nació la iglesia. A los católicos los engañan y les dicen que la iglesia católica es la primera iglesia. No, ellos son la primera denominación. Oigan eso, aprendan bien todos. Aprendan para que nadie los engañe. La iglesia católica no es la iglesia primitiva. La iglesia no tenía nombre. La iglesia nunca se llamó iglesia bautista, iglesia pentecostal, iglesia católica. Esos son inventos del hombre.
La iglesia se llamaba la iglesia. Y en todas las epístolas, a la iglesia del Señor que está en tal ciudad, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a la iglesia de Dios que está en Tesalónica, a la iglesia de Dios que está en Roma. Pero nunca, ustedes no van a encontrar que en el principio se llamara Iglesia Católica. Ahora muchos, imagínense ustedes los curas, cómo se defienden. Es que esos protestantes, esos hermanos separados, si la iglesia única es la iglesia católica, eso es mentira. La verdad está en la Biblia. Y cuando ustedes leen la Biblia se dan cuenta que la iglesia no tiene apellido. La iglesia es igual que el sol, igual que la luna. ¿Alguna vez ustedes han oído la luna de Michoacán? ¿Han oído la luna del Distrito Federal? Ah, solo la de Xelajú, porque esos chapines son, le pusieron luna de Xelajú a la luna de Quetzaltenango. Pero esos son bien atrevidos, porque la luna no es de Quetzaltenango, ni es de México, ni es del Salvador. La luna es la luna. ¿Se dan cuenta, pues? ¿Se dan cuenta que la luna no tiene apellido? Cualquiera que le ponga es un buen chiste. Cuando a mí alguien de allá de Guatemala me dice, es que hermano, la luna de Xelajú. Ah, hermano, le digo, porque eso los chapines le pusieron así. Pero la luna es la luna de todos. No tiene apellido. El sol de Estados Unidos, no, el sol de México. Ya vieron que hay inventos, pero la realidad es que la iglesia es la iglesia. Me gustó mucho. Mire, yo no soy político, porque Dios sabe que yo he predicado que la política, la religión y la cultura mataron a Jesús. Y usted tiene que saber que eso así es. Si alguien es muy, muy patriota, él es capaz de matar. Si alguien es muy religioso, es capaz de matar. Y si alguien es muy, muy culto, es capaz de matar. Pero me gustó, yo no sé cuántos de ustedes vieron ayer la respuesta que dio el presidente de México. Le dijeron, usted es católico. ¿Cuántos lo vieron? Mira, ustedes, yo no soy de México y miro más noticias de México. Me gustó cómo contestó. Dijo, yo soy cristiano, dijo, porque yo creo en Jesucristo y en su obra redentora. Y creo, dijo, fíjese, y dio un testimonio, pero bien lindo. Ni siquiera le volvió a preguntar la periodista. Él dijo, creo en Jesucristo, dijo. Y creo en que todos debemos ser igual que Él, dijo. Porque Él amó al mundo. El día que todos nosotros, dijo, pensemos y actuemos como Jesucristo, este mundo sería diferente. Y ya saben cómo habla, a veces habla bien rápido y a veces despacito. Pero el asunto es que la iglesia no tiene apellido. Nosotros estamos viviendo en un tiempo que es precioso, es maravilloso. Nosotros sabemos más que muchas personas de hace años. El que ahora no quiere aprender es porque es flojo. Pero estos aparatitos, estos se llaman amansaburros. Porque aquí uno le pregunta lo que quiera y algunos hasta dicen, googlealo. Les dan risa cómo hablamos los mexicanos, que todo lo hacemos spanglish, ¿verdad? Púchale, googlealo. Aquí le pregunta a uno lo que uno quiere y aquí le contesta. Así que ahora nosotros tenemos a la mano toda la sabiduría que hay en los diccionarios. El que no quiere aprender es porque no quiere. Pero noten pues, porque vamos a hablar de unas cosas bonitas. No se preocupen que vamos a hablar de cosas bonitas de la palabra. Y por eso le doy gracias a Dios por las pantallas, porque desde que tenemos pantallas yo soy feliz. No es que me gusta ver tele,
Pero esas pantallas me vinieron a hacer tan feliz a mí porque ahí puedo poner los versículos y los hago que ustedes los lean. Porque regularmente la gente no le gusta leer la Biblia. Entonces Dios me dijo, cuando lleguen ahí contigo, ponlos a leer. Y ahí vas a ver que van a cambiar de vida si los pones a leer. Y ya tengo años de leer junto con ustedes. Y se congregaron ahí, solo nos lo están poniendo para que mire, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora ya sabes, pues, ¿de dónde viene el nombre cristiano? De acuerdo a la Biblia, de Antioquía. Pero no se vayan a confundir porque los colombianos tienen una ciudad que se llama Antioquia. Ellos no le dicen Antioquía, le dicen Antioquia. Yo no sé por qué los colombianos le dicen diferente a nosotros, ¿verdad? Porque tiene acento en la última I, Antioquía. Pero ellos le dicen Antioquia. Le ponen el acento en la primera I. Y les gusta hablar diferente a los demás. No los aborrezco, los amo. Porque ellos no dicen frijoles, dicen frijoles. ¿No es cierto? Tú vas a Colombia y te dicen, ¿quiere frijoles? Frijoles, lleva acento en la O. Ellos se lo ponen en la I, frijoles. Bueno, gracias a Dios, ustedes aquí venimos a aprender. Si usted sale de aquí y no aprendió nada, usted debe de irse triste. Hoy aprendimos que la iglesia no tiene apellido, que los cristianos, ese nombre cristiano viene porque por primera vez lo mencionaron en Antioquía. Pero también les voy a dar información. ¿Por qué les dijeron cristianos? Porque ese es un apodo. Ese es un apodo. Porque ellos, por ejemplo, los que servían a Herodes, les decían herodianos. Los que servían a César, le decían casarianos. Entonces dijeron ellos, esos cristianos, noten pues, porque seguían a Cristo, esos cristianos, porque todo en ese tiempo, a todo el que seguía a alguien, le ponían el apodo de esa persona. Entonces en nosotros apareció por primera vez como apodo. Pero ahora es bonito que le digan a uno cristiano, seguidor de Cristo, amador de Cristo. ¡Uf! Dele un aplauso al Señor, hermano. Diga, ¡soy cristiano! ¡Soy cristiano! ¡Aleluya! Regresemos a Romanos, pues, porque les dije que íbamos a considerar algunas cosas para entenderlas bien. En Romanos 1:1 dice Pablo, los que no conocen quién era Pablo, Pablo era un apóstol, pero no era de los 12. Él no era de los 12 que anduvieron con Jesús. Él era un apóstol que Dios lo escogió ya cuando Cristo había resucitado. Entonces, cuando ustedes oigan de apóstoles y todo, tiene uno que estudiar para enseñar bien y decir si hay o no hay apóstoles. Pero eso lo vamos a estudiar después. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Apóstol solo quiere decir enviado. Esa palabra apóstol, enviado. Así que si a usted alguien lo envía a predicar, usted puede ser apóstol, porque la palabra es enviado. Ahora, ¿cómo es que envía a alguien? Es que no se pone él solo. Les voy a poner un ejemplo. La gente cree que los pastores se ponen solos. Si alguien se pone como pastor solo, él va a fracasar. Pero los pastores genuinos los pone Dios. Ahora, ¿cómo los pone? Ustedes tienen que aprender cómo es que los pone. Pareciera que no fuera así, pero así es. Por ejemplo, ustedes me van a preguntar a mí, como una vez me hizo la pregunta uno ahí en el Facebook, ¿y a usted quién lo puso de pastor? Así me preguntó.
Menos mal que estaba de buenas. Yo pues, porque primero se me vino a la mente, ¿a usted qué le importa? Pero dije, no, voy a ser educado, voy a ser educado. ¿Y a usted quién lo puso de pastor? Me dijo. Y le dije, ¿usted sabe cómo es que ponen a los pastores evangélicos? No, me dijo, por eso quiero saber cómo fue que a usted lo pusieron. Bueno, le digo, mire, yo estaba en mi casa un día y vinieron como 4 familias. Y ahí estaba el hermano del CID, aquí está conmigo, mire. Y llegaron a mi casa y dice, pastor, me dijeron, no me dijeron pastor, no, que hermano Carrillo, nosotros sentimos en nuestro corazón que usted nos debe pastorear. 4 familias, ¿te acuerdas, verdad, Chato? Y yo les dije, pues oren por mí para que Dios me lo ponga en mi corazón, que Dios verdaderamente me haga sentir que sí quiere que yo los guíe. Pero ¿por qué ellos me dijeron a mí? Porque ellos vieron que Dios tenía un llamado para mí. Ellos dijeron, este como que tiene algo. Y les dije que oráramos, pero al rato ya no eran, fueron a traerse otras 4 familias. Vinieron 8 familias. Yo vivía ahí en Pomona. Hermano pastor, ya me dijeron pastor, si usted no nos guía, no nos dirige, si no nos pastorea, nosotros nos vamos a ir a buscar quien nos pastoree. Híjole, me la pusieron, ¿verdad? Señor Jesús, ayúdame, Padre. Ya le digo a mi esposa, mija, ¿qué piensas tú? Ella nieta de pastor, hija de pastor, y ahora dijo, híjole, porque ahora iba a ser esposa de pastor. Eso no le pasa a cualquiera. Yo creo que no hay aquí ninguna que sea nieta de pastor, hija de pastor y esposa de pastor. Por eso es que dicen, esta hermana Carrillo, hombre, es bien bendecida. Pero así fue como me iniciaron. Entonces, cuando ya uno lo ponen, y como aquí en Estados Unidos no es como en los países latinos. Aquí en Estados Unidos, la ley de Estados Unidos, imagínense, la ley de Estados Unidos dice, ¿eres pastor? Sí. ¿Dónde están tus ovejas? Aquí están. Okay. Entonces, si tú tienes ovejas, tú sí eres pastor. Entonces, ninguno puede decir que es pastor si no tiene ovejas. Ninguno puede decir que es apóstol si no ha abierto iglesias. Ninguno puede decir que es maestro si no tiene discípulos. Ninguno puede decir que es evangelista si cuando él predica no se convierte en nadie. Ninguno puede decir que es pastor si no tiene ovejas. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Si nosotros no estudiamos libro por libro, no descubrimos qué es evangelio de Dios, porque por primera vez se menciona evangelio de Dios. Ustedes no van a encontrar en Mateo que sea el evangelio de Dios, ni van a encontrar en Marcos que sea el evangelio de Dios, ni van a encontrar en Lucas que sea el evangelio de Dios, ni van a encontrar en Juan que sea el evangelio de Dios. Por primera vez se nos menciona a nosotros el evangelio de Dios en Romanos. Entonces noten ustedes cómo funciona el evangelio de Dios. Ustedes ya saben que el hermano Carrillo es maestro, por eso les enseño, para que el día que ustedes salgan de aquí, a lo mejor ya nunca vuelven después. Oh, conocí a un peloncito barbudo que enseñaba la Biblia. Así me van a recordar, porque yo siempre estoy enseñando la Biblia. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Si nosotros no oramos a Dios que nos revele cuál es el evangelio de Dios,
Nosotros solo leemos la Biblia y que pasen buena noche todos y que descansen y si es posible descansen en paz. Pero no, nosotros tenemos que estudiar la palabra y saber por qué Dios dice las cosas. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Tranquilos, vamos a ir entrando despacito. Yo les voy a decir lo que es el Evangelio de Dios. Versículo 2. Que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Fíjense que nada en el Nuevo Testamento es nuevo. Si nosotros queremos descubrir en qué parte de la Biblia Dios usó a los profetas para prometer el Evangelio de Dios, ustedes se van a quedar asustados. Porque uno va y lee a los profetas y los profetas hablaron de Cristo. Pero muchos de ellos no lo hablaron así abiertamente, de decir el Señor Jesucristo. No, ellos decían las ofrendas. Ellos hablaban de las ofrendas, ofrenda por el pecado, ofrenda de comida, ofrenda de paz. Entonces, cuando uno se pone a estudiar los profetas, uno se da cuenta que Dios los usó a ellos hablando en figuras, hablando en símbolos, pero todo enfocaba al Evangelio de Dios. Y ahorita vamos a descubrir lo que es el Evangelio de Dios. Versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Ahora, ustedes saben que hay muchas personas que aunque les hablen de Cristo y aunque les hablen del Hijo, ellos no captan la realidad de esa enseñanza, sino que ellos se imaginan en su mente natural. En la mente natural, un papá es un papá, un hijo es un hijo, un nieto es un nieto, un bisnieto es un bisnieto, y si usted se les queda viendo a los 4, son 4 personas. Pero Dios no es así. Dios no es, y perdónenme si les machuco a veces su teología, pero tienen que ajustarla. Porque el error que cometieron al enseñarnos a nosotros a Dios es que nos dijeron que era 3 personas. Y 3 personas para nosotros son 3 personas. Para mí 3 personas, yo aquí estoy viendo al hermano Montalvo, a su esposa y a mi hermano Andrés. Ellos son 3 personas. Y eso nos enseñaron a nosotros acerca de Dios, que son 3 personas. Y entonces la gente tiene la idea que el Padre está en el cielo, que Cristo vino a la cruz del Calvario y que el Espíritu es una palomita. Y todos qué contentos, aleluya. No. Si nosotros queremos entender a Dios, nosotros tenemos que ir a la pureza de la Escritura y leer la Escritura para que nos suelte los secretos. Y la Escritura nos va a soltar los secretos y nosotros no andaremos en las nubes ni andaremos perdidos en el espacio. Vamos a entender a Dios como Él es. ¿Cuántos quieren entender a Dios como Él es? Sí, entonces, yo me dedico a eso, a enseñar. Vamos a quedarnos en el versículo 3, pero vamos a ir a agarrar un versículo que nos ayude a entender al Señor Jesucristo, porque aquí nos dice que acerca de su Hijo. Usted tiene que entender cómo es el Señor Jesucristo como Hijo de Dios, porque Él es Dios. Si no, usted se va a confundir. Y por esa doctrina que carga de la bendita Trinidad, eso lo que va a hacer es nortearlo. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué quiere decirnos Dios a nosotros cuando dice, este es mi Hijo? Este es mi Hijo. Vamos a ir a Juan 4:24. Juan 4:24. Les dije que la palabra de Dios es nuestro único alimento.
Y si le creemos a la palabra de Dios, nosotros vamos a triunfar. Y nosotros vamos a cumplir con el propósito de Dios y vamos a ser gente bíblica. No hay cosa mejor que ser gente bíblica. Si usted es bíblico, si es un cristiano bíblico, nadie lo puede engañar. Nadie. ¿Qué es Dios? Dios es espíritu. Dios es espíritu. De una vez grábese, a Él nadie lo puede ver. Dios es espíritu. En inglés dicen God is spirit. There is no way that we can see God. No lo podemos ver. Pero como hay versículos que dicen, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces dicen, sí se puede ver. No, Dios no se puede ver. Dios no se puede ver. Dios es espíritu. Y los que le adoran, ¿cuántos de aquí lo adoran? ¿Cómo lo deben adorar? Usted tiene que entender que usted es espíritu también. Dios es espíritu con mayúscula, pero usted es espíritu con minúscula. Nosotros somos espíritus. Por eso los doctores no saben ni en dónde está la parte psicológica nuestra, si en los pies, si en la cabeza, si en los oídos, ¿dónde sí? Si en todo el cuerpo de nosotros corre vida. Pero nadie puede atreverse a decir, el espíritu está en el estómago. El espíritu está en la cabeza. No. El espíritu está en los pies. Bueno, algunos parecieran que ahí lo tuvieran, ¿no? Porque no le atinan a nada. Pero Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han adorado a Dios? ¿Cuántos de ustedes han adorado a Dios? ¿Adorado? ¿Pero cómo lo han hecho? ¿Y cómo se aseguran que están usando su espíritu para adorarlo? Se siente, dice la hermana Meli. Antes, hermana Gloria es teóloga. Pero mire, nosotros tenemos que saber cómo es que se adora en espíritu. Y cuando uno descubre eso, la vida de uno cambia. Porque si yo solo brinco, estoy alabando a Dios con mi cuerpo. Yo puedo hasta llorar delante de Dios, aleluya, Señor, te quiero mucho y todo. Y no necesariamente es mi espíritu. Oigan bien, ¿verdad? ¿Me están escuchando? Y no necesariamente es mi espíritu. Puedo estar en la pura alma. En la pura alma. Porque mi alma es intelecto, sentimiento y voluntad. Mi espíritu no es eso. Mi espíritu no es el sentimiento, ni la voluntad, ni el intelecto. Hermano Carrillo, entonces usted me la está... Sí. Yo le voy a enseñar a usted bien la Biblia. ¿Acaso no quiere ser usted un cristiano que pega en el centro? Quiero decirles, hermano, la mayoría de cristianos en el mundo entero no pegan en el centro cuando adora a Dios. Porque no sabe adorarlo en espíritu. Usted va a ver que lo adoran en el cuerpo porque danzan y brincan. Y gloria a Dios, porque dice la Biblia que nosotros alabemos y adoremos a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo. Así que no vayan a creer que estoy diciendo que es malo brincar. Brincar eso es alegre, hermano. Es que uno demuestra por fuera lo que tiene adentro. ¿Cuántos quieren saber lo que es adorar en espíritu? La Biblia nos contesta. Por eso les dije, estudiemos la Biblia y van a ver que ustedes van a entender quién es Dios. Vamos a usar otros versículos para ver que Dios no se puede ver. Antes de ir a Juan 4, vamos a ir a... bueno, si estamos en Juan 4, pero vamos a ir a Juan 1:18. Juan 1:18.
Fíjese cómo me estoy introduciendo de vuelta en Romanos y no he pasado del capítulo 1 porque ahí hay tanta revelación y tantas cosas que nosotros debemos de saber como cristianos que no podemos pasar. A Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. Ya leímos en el 4:24 que Dios es espíritu, ¿verdad? A Dios nadie le vio jamás, solo ¿quién lo ha visto? ¿Quién lo ha visto? ¿Y dónde está Él? Quiero decirles, para entender a Dios y explicarlo, se usa lo que se llaman antropomorfismos. Antropomorfismos, formas de hombre. Si Dios no usara el lenguaje que tenemos y las figuras que conocemos y las expresiones que conocemos, no hay forma que Él se dé a conocer a nosotros. Entonces, nunca vayan a perderse en conceptos sin entender la esencia de las cosas. Por ejemplo, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La Biblia no nos dice cuál es el seno del Padre, pero es una figura que usa para darnos a entender. El seno del Padre es su pancita. Entonces está usando un antropomorfismo para ayudarnos a entender que Él, que es Dios, que Él se llama Padre, Hijo y Espíritu, eso es indiscutible, esa es la revelación pura de la Biblia. Él es Padre, Hijo y Espíritu, y nos dice que el Hijo está en el seno del Padre. Entonces eso nos va ayudando más a no decir que es tres personas. Eso nos va ayudando a entender, a ver que Él es uno, pero no puedo negar que Él es el Dios triuno, porque algunos no quieren identificar esa parte y por eso al llegar a lo más alto de esa enseñanza no lo pueden explicar. Pero Dios es el Padre y el Hijo. Ahora ya sabe pues que el Padre tiene al Hijo en su seno. El Padre tiene al Hijo en su seno. Y quiero que aprendan a identificar a Dios en sus antropomorfismos, en sus figuras, en la manera que Él nos habla. Él quiere que entendamos, por eso nos habla de esa manera. Él quiere que nosotros lo alcancemos a ver bien cómo es Él. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora vayámonos a Juan capítulo 4 y vayámonos a el principio del capítulo. Ahí vamos a identificar los versículos, porque queremos entender qué es adorar a Dios, que es espíritu, adorarlo en espíritu y en verdad. Fíjense pues. Vamos a avanzar un poquito más, déjame ver el 2, voy a ir leyendo un poquito para encontrar el que quiero explicar. 3, 4, ahí está. Ahí vamos a ubicarnos un poquito, pero no pierdan de su mente, no se me vayan a ir para otros lados, que queremos explicar que Dios es espíritu y que los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en realidad, y que usted quiere aprender a adorar a Dios en espíritu y en realidad para pegar en el centro. Y así que nadie nos puede decir, tú no adoras en espíritu. Usted va a aprender lo que es adorar en espíritu y usted lo va a ejercitar. Usted lo va a hacer y entonces Dios lo va a bendecir mucho. ¿Cuántos dicen amén? Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Yo quiero que ustedes sepan que cuando un judío se acercaba al pozo, ¿qué era lo que quería, hermano Montalvo? ¿Qué quería? ¿Alguien lo dijo ya? Buscar esposa.
¿Ok? Ningún judío se acercaba a donde, porque solo las mujeres iban a carrear agua. Entonces, si un judío se acercaba al pozo, estaba buscando esposa. Ahora imagínense ustedes qué reacción tuvieron los discípulos al ver a Jesús ir al pozo. Mire, pues, mire, pues, mire. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y miren lo que hizo Jesús. Mujer, dame de beber. ¿Qué estaban pensando todos los demás? Sus discípulos dijeron, fíjense pues, cómo es la Biblia tan linda. Verso 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Le está diciendo, ¿por qué me pides agua? Si estás buscando esposa, ¿por qué me pides agua si tú sabes que nosotros no nos llevamos con ustedes? Ustedes ya saben lo que eso significa, ¿va? Porque ella era una mujer gentil. Ella es tipo de la iglesia, que Jesús le está pidiendo que le dé de beber. O sea que nosotros no somos judíos de nacimiento, pero el judío de nacimiento que fue Cristo, a él no le importó, él nos ama a todos nosotros. Y entonces la figura, aparentemente ahorita lo que él está buscando es esposa, y aún ella se asusta y le dice, y Jesús le contesta, si conocieras quién soy yo, le dice, si conocieras quién soy yo, el don de Dios, y el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Aleluya. Verso 11. La mujer le dijo, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, la que él da, la que él sabe dar, la palabra es el agua, volverá a tener sed, dice, si le dan el agua del pozo. Pero la que él da, miren qué pasa con la que él da, versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, la que estamos tomando ahorita nosotros, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea que quiero que sepan pues que de acuerdo a la Biblia, entre más agua tomamos, Biblia, lo que estamos tomando, más nos llena el Espíritu Santo, y más nos llena, y más nos llena, y más nos llena, y se vuelve en nosotros una fuente. Porque después nosotros mismos resultamos hablando la palabra. Antes no sabíamos nada. Ahora, ¿quién nos para? Porque ahora estamos llenos de la palabra. Versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, dame, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y la desilusionó. La desilusionó porque haber dicho, que de seguro que me pide agua porque solo los judíos que buscan mujer están pidiendo agua. ¿Y qué si el Señor le dice, ve, llama a tu marido y ven acá? Y fíjese pues, fíjese cómo actúa el hombre natural. Verso 17. ¿Qué le dijo? Qué tremenda esa mujer. Qué tremenda. Le dice, no tengo marido. Y le dice el Señor, bien has dicho, no tengo marido. ¿Y por qué le dijo eso? Verso 19.
porque 5 has tenido. Era una mujer de mala reputación, eso éramos nosotros. 5 has tenido y ahora el que tienes no es tu marido porque ya ni te casaste, ya te diste por vencida. Ya te divorciaste 5 veces y con el que ahora vives ya ni fuiste al registro civil y ahora ya te acostumbraste a vivir con él sin casarte. Bien has dicho. Ahora fíjese lo que le quiere revelar, pues, porque lo importante no es tanto que nos enamoremos del incidente, de lo que está pasando, sino qué quiere decir. Verso 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, porque cuando alguien nos dice lo que somos, creemos que es profeta, ¿verdad? Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Fíjense pues. 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte donde estamos, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Es lo que le está revelando, porque estamos nosotros ahorita con la incógnita. ¿Cómo es que se adora en espíritu y en verdad? Y Jesús le declara a ella, le está diciendo que es adorar en espíritu y en verdad, pero ¿qué usó para ayudarla a entender? Los lugares físicos donde se adoraba. Le dijo, ella misma le dijo, nuestros padres dicen que se adora aquí en este monte. Ustedes dicen que se adore en Jerusalén. ¿Cómo está eso? Y Jesús le contesta, ustedes adoran lo que no saben porque de los judíos es que viene la salvación, porque a ellos sí son gente que Dios la escogió para darle los 10 mandamientos. ¿Me explico? Pero a los samaritanos no los escogió Dios para darles su palabra. Entonces ustedes adoran puras mentiras, le dijo. ¿Se dan cuenta que la gente puede adorar mentiras solo por tradiciones? Entonces, ahora le dice él, la hora viene y ahora es, le dice, cuando los verdaderos adoradores, ¿cuántos quieren ser verdaderos adoradores, hermano? Yo quiero ser un verdadero adorador. Si hasta cantamos, Señor, hazme un adorador en espíritu y verdad, para entrar a tu presencia y derramarme ante ti. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Si leemos otro poquito, el 24, ahí ya nos dice la declaración, la del millón. Dios es espíritu. ¿Sabe? Entonces ahora usted entiende lo que le está diciendo el Señor a la mujer samaritana. Pero Él tuvo que tener un incidente como entrarle para darnos a todos una revelación. Él usó el incidente de ir al pozo como aparentando ir a buscar mujer y le habló a una mujer de mala reputación, que es tipo de la iglesia, y le habló, le dijo toda la verdad, pero ahora le declara qué es lo que está buscando él. Le está diciendo que Dios es espíritu, que a él no se le encuentra en un lugar.
Dice, nuestros padres dijeron que se adore en el monte Gerizim. Ustedes dicen que se adore en el monte de Jerusalén. Y el Señor hasta le dijo, dijo, eso sí es cierto. Porque Dios venía a Jerusalén como una columna de fuego, como una columna de humo. Dios visitaba a los judíos. La presencia de Dios estaba con los judíos. Ustedes leen todo el Antiguo Testamento, Dios venía a los judíos. Pero el Señor no quería, esa no era su meta, venirlos a visitar. Entonces quiero que usted y yo entendamos en esta tarde que Dios es espíritu, lo de nosotros es espiritual, no es físico. Dios busca adoradores en espíritu. Ahora, ¿cómo es que Dios nos escoge a nosotros como adoradores en espíritu y en verdad? Significa que Él necesita gente que tenga a Dios dentro de su espíritu. Usted tiene un espíritu y Dios quiere, cuando usted lo acepta como su Salvador, Él entra en usted y eso lo hace adorador en espíritu y en realidad, en verdad. Entonces yo quiero, por favor, y los que nos escuchan por Facebook, que entiendan que la realidad de la adoración es cuando una persona tiene a Cristo dentro de ella. Ese es el mensaje del Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios usted lo va a entender porque el Evangelio de Dios es que las personas dejen entrar a Cristo en su espíritu. Entonces, cuando usted ya aceptó al Señor y lo dejó entrar en su espíritu, si alguien no ha aceptado a Cristo, usted no es un adorador en espíritu y en verdad. Usted es un diablito que no quiere dejar entrar a Dios en su corazón. Los adoradores en espíritu y en verdad son los que le abren su espíritu al Señor Jesucristo y le dicen, Señor Jesucristo, entra en mí, y desde ese momento Él entra en usted y de ahí en adelante el Señor Jesucristo adora al Padre a través de usted. Dele palmas al Señor. La predicación del Evangelio es esa. Pero como la mayoría de hermanos son niños en Cristo, no saben explicar. Pero cuando una persona acepta a Cristo, hermano, esa persona ya tiene realidad en su espíritu. Una persona sin Cristo no tiene nada de realidad en su espíritu. Jamás puede ser un adorador en espíritu. Entonces ahora tú debes saber cómo es que adoras a Dios en espíritu. Tú lo adoras cuando estás consciente de que Cristo está dentro de ti y que Cristo es el que alaba a Dios a través de ti. Porque este asunto no es que tú lo hagas. Muchos no han entendido lo que es el Evangelio. Creen que ellos son los que tienen que hacer las cosas. Nosotros no tenemos que hacer nada. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es que tú dejes que Cristo fluya a través de ti. Tú no puedes. Por eso es que Pablo nos enseña en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún en hebreo, si me pueden poner la cita donde dice, en medio de la congregación te alabaré. En medio de la congregación te alabaré, para que ustedes vean, porque puede ser que nosotros seamos cristianos por muchos años y todavía querramos esforzarnos en complacer a Dios. El único que complace a Dios es el Señor Jesucristo. Por eso es que lo necesitamos en nosotros. Lo necesitamos en nosotros. Miren, Dios es espíritu. Diciendo, mire lo que dice Cristo. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Aquí hay una congregación. ¿Quién es el que alaba a Dios? Cristo. Cristo. Por eso es que tú tienes que darle tu corazón a Cristo. Tienes que dejar que Él entre en tu espíritu. Y entonces, cuando tú te presentas delante de Dios y empiezas a usar el espíritu, ahí en el espíritu tuyo está Cristo, y Cristo en ti. Él clama, Él gime, Él llora,
Entonces tú verdaderamente eres un adorador en espíritu y en verdad. ¿Cuál es el secreto para ser adorador en espíritu y en verdad? Ser cristiano. Todo cristiano es un adorador en espíritu y en verdad, pero puede ser que no esté consciente. No esté consciente, porque el problema que tenemos nosotros los cristianos es de que tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero se nos olvida. Somos bien olvidadizos y en vez de dejarlo a Él, que Él se mueva a través de nosotros, nosotros queremos con nuestras emociones tratar de llegar a Dios. Pero eso no se puede. Ahora, yo no te estoy diciendo que Dios elimina tus emociones. Él quiere que le prestes tus emociones a Cristo para que Él alabe al Padre. En medio de la congregación te alabaré. Él alaba al Padre a través de nosotros. Ahora, ¿qué haces tú? Solo colaboras. Tú solo colaboras, tú solo dejas que Él use tus virtudes humanas para que Él se exprese. Sigamos Romanos 1, ya estoy casi para finalizar el pensamiento de hoy, pero yo quiero que veas pues lo que es estudiar la Biblia versículo por versículo en un orden de libro por libro, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. O sea que nuestro Señor Jesucristo es Dios, pero Él nació como hombre. Y Él nació del linaje del rey David, pero es Dios nacido como hombre. Entonces muchos no entienden eso, que Él es el Hijo de Dios porque la figura que está usando Dios para darnos a entender el antropomorfismo es que un gato engendra un gato, que un perrito engendra un perrito. Entonces, si Dios es Dios y engendra un hijo de Dios, ¿qué es el hijo? Es Dios. Es Dios. ¿Sí? Hermano Montalvo. Sí, ya bien, o sea que el judío sí entiende ese término. Nosotros lo tenemos muy barato. Los judíos sí entienden. Cuando alguien dice, yo soy hijo de Dios, blasfemia. Te estás diciendo Dios. O sea, dígale usted a un judío, es que yo soy hijo de Dios. Se rasga el vestido, dice, ¿cómo me dices tú que eres Dios? Dios no tiene hijos. Para ellos no tiene hijos. Para ellos Dios es Dios, está en el trono, en el tercer cielo. ¿Y ellos qué son? Solo sus súbditos. Pero la Biblia nos revela eso. Eso lo revela en el Antiguo Testamento. Pero aún ahí les dijo que eran su esposa. Entonces, acerca de su hijo, pero miren qué es lo que nos quiere decir Romanos el 1:4 nos aclara ahora lo que es el Evangelio de Dios. Miren pues, y con eso termino ahorita. Que fue declarado hijo de Dios con poder, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Muchos no entienden la Biblia porque entonces dicen, entonces Él vino a ser hijo de Dios hasta que resucitó. Pero es que tenemos que poner atención cuando estudiamos la Biblia, porque Él es hijo de Dios eternamente. Él está en el seno del Padre. Él es eterno. Pero cuando resucitó, miren lo que pasó. ¿Por qué lo declararon hijo de Dios con poder cuando resucitó? Porque, porque la humanidad la divinizó. Cuando él andaba en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, la gente tenía hasta dudas. Decías, dice que es Dios, pero ¿será? A lo mejor. Los maestros de Israel, los fariseos, lo condenaron porque dijo que era hijo de Dios, porque ninguno le atinaba. Pero cuando Él resucitó, esa humanidad que nadie creía que era Dios, ahora resucitado, declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces noten que en Romanos
no nos va a enseñar acerca del Cristo físico. No nos va a enseñar acerca del Cristo que caminaba en la tierra haciendo milagros. Por eso les dije que ustedes tienen que abrir su espíritu para entender la predicación del Evangelio que les hacen llegar. Muchos hermanos no están preocupados de quién les predica ni quién les hace llegar el Evangelio, aunque los esté engañando, aunque les meta gato por liebre. El Cristo que nosotros debemos conocer no es el Cristo que hace milagros, no es el Cristo que echaba fuera demonios. El Cristo de la iglesia es el Cristo que está adentro de las personas, el que los quiere transformar, el que los quiere santificar, ¿de qué me sirve, hermano, participar en todo lo exterior de Cristo si no participo en lo real, adorador en espíritu y en verdad? Por eso me perdonan muchos hermanos, porque a veces yo les digo, está bien, hermano, está bien que ore por sanidad de uno que esté enfermo, pero esa no es la meta de Dios. La meta de Dios es: Señor, sálvalo. Sálvalo, porque este hombre perece. No, el Señor Jesús, cuando sanaba enfermos, ¿qué les decía? Él no les decía: tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Porque para Dios lo más importante, hermano, no es que estés sano físicamente. Para Dios lo más importante no es que tengas una casa buena. Para Dios lo más importante no es que tengas un trabajo bueno. Para Dios lo más importante no es que tus hijos sean buenos. Para Dios lo más importante es que dejes que Cristo se trabaje dentro de ti para que Él pueda cumplir el propósito que se ha propuesto con la humanidad. Pero tristemente, la mayoría de cristianos en el mundo entero, todos están satisfechos con cosas exteriores. Todos están, usted mira a un hermano y dice: hermano, quiero darle gracias a Dios porque me aumentaron el sueldo. Hermano, quiero darle gracias a Dios porque me compré un Tesla. Hermano, quiero darle gracias a Dios porque me regalaron la carpeta para mi casa. Hermano, la alegría de nosotros debe de ser, hermano, le doy gracias a Dios que estoy siendo transformado. Ahora ya no soy el mismo egoísta, ahora ya no soy el mismo envidioso, ahora ya no soy el pendenciero, ahora ya no soy el que humilla a los demás, ahora ya no soy el que me duele regalarle algo a los pobres. Ahora soy una persona que Dios está trabajando en mi interior y me está llevando a la meta que Él quiere, a ser igual a Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. A su nombre, a su nombre. Ese es el Cristo, hermano. Regrese al versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Te aconsejo, lee y estudia las 14 epístolas del apóstol San Pablo. Ni siquiera se preocupó de echar fuera demonios, no se preocupó de hablar en lenguas. Es más, dijo que cuando era niño habló lenguas. Amén. No se preocupó de sanar enfermos. Pero los cristianos no han entendido el evangelio del Nuevo Testamento. El evangelio del Nuevo Testamento es para cambiar nuestra vida, para que seas un buen esposo, para que seas una buena esposa, para que seas un buen hijo, para que seas una buena hija que participa en el propósito de Dios. Todo lo demás es vanidad. Yo espero, hermano, que Dios te siga dando hambre. Aquí vamos a estar. Mientras Dios me dé vida, aquí voy a estar. Aquí puedes venir y aprender la Biblia. Si no quieres, pues ¿qué te decimos? Que te vaya bien.
Pero si quieres verdaderamente descubrir quién es Dios, estás en el lugar correcto. Aleluya. Dios me los bendiga a todos. Y si Dios nos da vida, yo predico diariamente por Facebook a las 9 de la mañana, todos los días. Y si quieres venir aquí, vente los viernes y los domingos. Y Dios te va a cambiar tu vida. Filipenses, póngannos Filipenses 4:13. Finalizamos con ese versículo, Filipenses 4:13. Ahora vas a entender lo que eso significa. Todo lo puedo en Cristo. Si tú no tienes a Cristo, tú no puedes nada. Aunque llores, brinques, te sajes, hagas lo que quieras, si no estás en Cristo, Él es el único que puede. Tienes que aprender aún a orar y decirle, Padre, yo aprendí un día, Señor, te prometo que si no me ayudas, siempre te fallaré. Esa es la verdadera oración que todos los genuinos cristianos y fieles deben hacer. Señor, te prometo que si tú no me ayudas, te seguiré fallando. Porque hay muchos que dicen, Señor, te prometo que ya no te fallaré. ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! Cada uno que dice, Señor, te prometo que ahora voy a ser mejor, mentiroso, serás peor. Hasta que le diga, Señor, te prometo que si no me ayudas, si tú no me ayudas, yo te prometo que la regaré como siempre. Seguiré siendo el mismo carnal, seguiré siendo el mismo desobediente si no me ayudas, porque solo en ti se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, hermano, mire, solo es una línea, pero es dinamita. Una línea nada más, mire ese versículo, pero es dinamita. Padre, gracias en esta mañana por tu misericordia y tu amor. Gracias por tu bendita palabra, Señor, porque tu palabra es bendita. Gracias que esta palabra es la única que nos puede santificar y transformar y conformar y llevarnos hasta la perfección. Bendice a todo tu pueblo. Señor, tu palabra ha sido predicada. Que haya caído en buena tierra, Señor, para que produzca fruto. Señor, en el nombre de Jesús bendigo a mis hermanos y te doy gracias por ellos. En tu nombre maravilloso, gracias. Y todos podemos decir, amén.